Dios les bendiga, amados hermanos, esta preciosa tarde noche para nosotros acá en El Salvador y para usted donde se encuentra. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Que el Señor le bendiga. Un saludo especial para todos los que normalmente esperan este momento para conectarse y estar alimentándose con nosotros con la palabra del Señor. Todos los días jueves estudiamos la palabra de Dios. Y recién la semana anterior estuvimos terminando de estudiar las cartas, las epístolas del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Hoy vamos a comenzar una nueva serie de estudios, siempre aclarando que nuestro objetivo no es profundizar y enseñar hebreo, arameo, griego y discutir las diferentes escuelas de interpretación teológica, sino que nuestros estudios son prácticos, devocionales. Le llamamos estudio bíblico, pero ¿de qué nos serviría llenarnos la masa gris de una hinchazón de pura letra que al final no edifica? Entonces queremos estudios bíblicos, pero devocionales y prácticos, ¿verdad? Así es que usted, si es teólogo, ahí me va a perdonar, porque no voy a profundizar ni voy a llegar donde usted quiere. Para eso yo le invito a que discutamos en nuestro Instituto de Teología El Mesías. Aquí lo esperamos, 40 materias, 40 asignaturas, una carrera de 4 años. Pero aquí, en la iglesia, evangelio práctico. Amén. Gloria a Jesús. Bien, queremos, como dije, comenzar una nueva serie. Y en esta serie vamos a abarcar las cartas de Pablo a Timoteo, a Tito y a Filemón. Estas cartas son conocidas como cartas pastorales. Algunos hacen diferencia entre epístola y carta. La epístola son los escritos de Pablo a congregaciones, a colectivos, a los tesalonicenses, efesios, colosenses, esos escritos que iban a una congregación, a una iglesia local, se llaman epístolas, para hacer diferencia. Y las cartas son escritas a individuos. En este caso, a Timoteo le escribe 2 cartas, primera a Timoteo y segunda a Timoteo. A Tito le escribe una carta y una carta más a Filemón. Debo aclarar que para muchos las cartas pastorales solamente son primera y segunda a Timoteo y Tito, y sacan a Filemón de la lista. ¿Por qué? Porque en realidad no se dice y no se mira que Filemón fuese ministro del evangelio. Ministro del evangelio fue Timoteo y ministro del evangelio fue Tito, ambos columnas en el ministerio del apóstol Pablo. Sin embargo, aunque no se diga que Filemón sea un ministro del evangelio, podemos observar en esa carta la manera magistral en que Pablo une a Onésimo y a Filemón en una situación conflictiva, y esas situaciones conflictivas familiares o laborales tienen que ver con el trabajo pastoral, aun y cuando, como dije, para muchos Filemón no esté dentro de las cartas pastorales, sí podemos ver la labor pastoral de Pablo en esas cartas, y por lo tanto nosotros la vamos a incluir. Entonces, como en estas cartas el apóstol habla de los diáconos, los obispos, habla del testimonio, la conducta, habla de una serie de situaciones a nivel social en los lugares donde la iglesia se desenvuelve, entonces nosotros queremos referirnos a estas 4 cartas, 1 Timoteo, 2 Timoteo, Tito y Filemón, como manual para el ministerio y servicio cristiano. Ahora, ese es el lema general de las 4 cartas. Comenzamos hoy con la entrega número 1 de
primera de Timoteo. Y esta primera entrega yo la he titulado El maestro y el discípulo. Abra su Biblia o encienda su Biblia. Primera de Timoteo, capítulo número 1 y versículos 1 y 2. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Padre que estás en los cielos, instrúyenos, háblanos, bendícenos. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Fíjese, hermano amado, que en griego hay una palabra que es poimen. Dígalo conmigo, poimen. ¿Alguien sabe qué quiere decir poimen? Pastor. Ahora, en Efesios capítulo 4 y versículo número 11, el apóstol Pablo dice que el Señor constituyó 5 ministerios. A unos los constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. No es el estudio con respecto a los ministerios, más adelante probablemente lo vayamos a ver. Pero el pastor, pues el ejemplo es Pablo, que estaba al frente encabezando toda la obra misionera. El apóstol. El profeta era un ministerio que velaba por la espiritualidad y la rectitud, denunciando y sacando todo lo malo que pudiera albergar en el corazón, aun y cuando eso estuviera oculto, y se preocupaba por sanear y edificar a la iglesia del Señor, el ministerio del profeta. El evangelista es aquel que su mensaje es la presentación de Cristo, el evangelio, y gana almas, el evangelista. El maestro es aquel que tiene esa capacidad de Dios, ha recibido el ministerio para poder explicarle a la iglesia, instruir a la iglesia de tal manera que el más sencillo comprenda las verdades profundas del evangelio. Ahora, el pastor tiene que ver con el proceso de maduración de las ovejas del pueblo del Señor. Entonces, esa relación pastor-oveja, podemos también colocarle los sinónimos: pastor, maestro; oveja, discípulo. Entonces, las congregaciones cristianas, y nosotros, como congregación cristiana evangélica, debemos comprender bien esta relación de pastor, oveja, de maestro, discípulo. ¿Por qué digo esto? Porque el enemigo, Satanás, a lo largo de la historia, esto no es nada nuevo. Una de las cosas que el enemigo usa para destrucción de la iglesia del Señor es la mutilación del cuerpo. Y el apóstol Pablo en sus epístolas habla de los mutiladores del cuerpo. Ahora, entiéndase el cuerpo como la amada iglesia del Señor. Y mutilar son aquellos que tratan de separar a algunos miembros del cuerpo por medio de falsas doctrinas, por medio de falsas enseñanzas. Y hay muchos mutiladores del cuerpo que tienen un espíritu de división en las congregaciones. Y recuerdo hace unos días, quizá un par de años atrás, a un pastor conocido que me dijo: pastor, ora por mí. Y yo le dije: con gusto, yo oro por ti. Solo si quieres me dices de qué se trata. Y me dice: es que hay un par de hermanos ahí que me están dividiendo la iglesia. Entonces yo le dije: con gusto, yo oro para que el Señor obre en ese problema que tenés. Pero después me di cuenta que él era
división de división. O sea, de una iglesia se dividió un grupo. En ese grupo iba él. Y levantaron una congregación, un nuevo local, una nueva iglesia, le pusieron un nombre. Y como en este país se vale, ahí van para adelante, ¿no? Pero de repente tuvo discrepancias con el grupito que se había dividido y se volvió a dividir. Era división de división. Y ahora a él se le estaba levantando un grupo que le quería dividir la división de división de división. Mire cómo es la cosa. Pero eso es porque no se ha comprendido esta relación discípulo, maestro, maestro, discípulo. Y muchos quieren ser maestros, quieren ser líderes, quieren estar en los lugares de administración, de dirección y dar las órdenes. Y como que eso se convierte en un anhelo de muchos, ser el jefe. Y qué bonito siento cuando me dicen jefe. Bueno, yo a un par de pastores que amo y los reconozco y me quito el sombrero delante de ellos, cada vez que los veo o les hablo, así los saludo. Jefe, le digo, porque yo así los veo como mayores que mí. Pero eso es algo anhelado, pues. Y hay muchos que, debiendo ser discípulos, se la pican de maestro. Ahora, ¿cuál es el punto? Que no dan la talla. Para estar al frente, para ser líder, para ser pastor, para instruir, para enseñar, hay que ¿qué? Dar la talla. Dar la talla. Si no estamos en ese nivel, entonces no nos engañemos, no somos maestros todavía, somos discípulos. De nada le va a servir a usted echarle zancadilla a otro, pasarle la aplanadora a otro. Fíjese que un pastor amado que conozco, él en su misión, porque es pastor de toda una misión, él no admite que hayan copastores. Y entonces yo le pregunté, pastor, ¿y usted por qué en su iglesia, en su misión, no tiene la figura del copastor? Porque el copastor es el pastor auxiliar del pastor principal de cada congregación. Y me dijo, porque cuando alguien es miembro, quiere ser servidor, diácono. Si es diácono, quiere estar en supervisión. Si ya es supervisor, quiere estar en coordinador de diferentes cosas. Y van escalando. Pastores de zona, pastores de área, pastores coordinadores, pastores suplentes. Y ya cuando están únicamente a un paso y sobre ellos solo está el pastor general, entonces la meta es echarle zancadilla al pastor general para quedarse ellos como titulares. Y lamentablemente eso se da en muchos lugares, como dije. Pero de nada le va a servir a usted llegar a ser un pastor titular. No, es que si para ser pastor titular tengo que ser independiente, entonces me independizo y yo solo me gobierno y yo solo tire patadas usted solo, pues dele, no hay problema. No es que yo le voy a hablar a mi Señor para que me permita sacar mi personería. No tenga pena. Ahí en Gobernación, si un bolo llega a pedir personería jurídica para levantar una iglesia, se la dan. Porque Gobernación no es un ente regulador del ministerio espiritual. Gobernación simplemente otorga personería jurídica para las tramitaciones legales de la congregación. No nos equivoquemos, la personería jurídica no es cobertura espiritual. Cualquiera la puede sacar. Entonces que una persona diga, no, pero yo aquí tengo mi constitución y mi estatuto, mi personería jurídica. Sí, pero eso es papel. Si no tiene el llamado de Dios, si no están las señales, si no están las obras, si no está el respaldo de Dios, si no hay todo lo demás, ese llamado no es llamado. Y como dijo un santo hombre de Dios de la época de la Reforma, toda ordenación sin las manos horadadas del maestro es solamente una mano vacía que se coloca encima de una cabeza igualmente vacía. O sea que no hay que engañarnos. O somos maestros, demos la talla. No somos maestros todavía, entonces somos discípulos. Ajustémonos al proceso. Entonces, las dos cosas:
si es maestro, de la talla. Si no es maestro, es discípulo. Y si es discípulo, ajústese al proceso. Porque todos los grandes pastorones, todos los grandes predicadores, todos los que hoy llenan estadios y que viajan de país a país en la obra misionera, un día fueron novatos. Un día ellos comenzaron y también le daba una rodilla con la otra, nerviosos en los púlpitos. Se les trababa la lengua y sentían nervios y les agarraba su sudadera. Yo recuerdo la primera vez que yo tomé un vehículo para manejarlo, ¿verdad? Un amado pastor me dio una clase un sábado en la mañana, cuestión de 3 horas, de 9 a 12. Y me estuvo diciendo, este es primera, este es segunda, este es el clutch, este es el pedal para la aceleración, este es el freno. Y ahí me anduvo y me parqué y me puso en pendientes para ver cómo yo hacía la salida, cómo me parqueaba y todo. Una mañana, 3 horas. 3 horas, ahí aprendí, 3 horas. Y luego de esas 3 horas, yo recuerdo que me dijo, lléveselo para su casa el carro, porque el carro era mío. Entonces tomé el carro y como pude, llegué a la casa. Yo llegué campante a la casa. La cuestión fue cuando me bajé, hermano. Me temblaba, mire, todas las coyunturas. Y cuando fui a ver el asiento del que yo manejaba, si era una laguna la que había dejado ahí, hermano. Un sudor como nunca había sudado. Entonces, eso es normal para el predicador primerizo. No se preocupe. En esta congregación tenemos un culto que lo denominamos culto de nuevos predicadores. Y no se preocupe. Si a usted se le ve que tiene el talento o por lo menos la inquietud y se quiere probar, lo anotamos, no hay problema y le damos chance. Ahora ahí vamos a ver si tiene o si no tiene, porque esta cosa no es como a presión humana, sino que es Dios. Dios da la gracia, Dios da el respaldo. Entonces, si Dios lo usa la primera vez, lo ponemos una segunda vez. Ahora, si Dios en la primera no mostró ni respaldo, ni nada, ni unción, entonces tal vez no es esa su área. Quizá usted será bueno para cantar, para servir, para coordinar, para estar al frente de otras áreas, porque en el cuerpo de Cristo, aunque sean muchas funciones, somos una iglesia y en la iglesia todas las funciones son importantes. Tan importante el predicador como el que cantó, el que recogió la ofrenda, el que fregó el piso, el que limpió la pared, el que ordenó los vehículos en el parqueo, el que todo es honroso, digno y todo es merecedor de alabanza cuando se hace para la gloria y la honra de nuestro amado Cristo. Amén. Entonces no se preocupe, es discípulo, ajústese al proceso. Ahora, si usted está en el proceso, vea que cae mal cuando uno está haciendo una larga cola, una larga fila. Hay gente que está ahí, ay Dios mío, ¿y cuánto? 1, 2, 3, 18, 15, yo soy el 27, Señor. Y están ahí y de repente se salen haciendo trampa y se van para adelante. Caen mal, ¿verdad que sí? Caen mal. Esos son salteadores. Los que se saltan el puesto, se saltan la posición para acelerar su proceso. No acelere su proceso. Sea discípulo el tiempo que usted necesite estar en discipulado. Amén. No acelere su proceso. Mi amada madrecita, que ya está en la presencia del Señor, cortó unos señores mangos así, mire hermano, verdes, ¿verdad? Y esos mangos eran ricos maduros. Y entonces ¿quién quiere mango maduro? Digo, ¿cuál maduro? Si estaban verdes, ¿verdad? Y los vimos, ya los vamos a madurar, dijo. Y los envolvió en periódico, les echó una cosa que le llamaban carburo, no sé si era correcto ese nombre o no. Y dijo a enterrarlos, hermanos, y ahí los tuvo como 2, 3 días. A los 2 días los sacó y estaban madurísimos. Se miraban colorados y al meterle la navajita, cada tajada amarillita, como
naranjita, riquísimo, ¿no? El problema fue al probarlo. Bien se sabía que no era una maduración normal. Así hay un pastor, hay un grupo de pastores, un montón de pastores que bien se nota que han madurado a la fuerza, que se saltaron el proceso, que llegaron antes de tiempo porque no quisieron ser discípulos. Entonces, aunque se miran maduros, salen tetelques, hermano. Salen tetelques porque se saltaron el proceso. Entonces, hay que seguir. Ahora, ¿cómo se llama el tema de hoy? El maestro y el discípulo. Entonces, conociendo al maestro ilustrado en la persona de Pablo, conociendo al maestro, al discípulo, perdón, conociendo al discípulo ilustrado en la persona de Timoteo, vamos a ver dónde estamos y qué nos toca. Somos maestros, nos toca ¿qué? Dar la talla. Somos discípulos, ¿qué nos toca? Ajustarnos al proceso. Veamos primero al maestro. En el verso 1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo. Este es el maestro. Ahora, yo traje unas notas para alimentar más el conocimiento de cada uno de ustedes. Pero algunas cosas que tengo aquí son de cultura general, que en diccionarios y en auxiliares bíblicos los encuentra fácilmente. Maestro es una persona que transmite información o enseñanza, un trabajo de palabra o, por el ejemplo, un buen maestro fundamenta lo que dice con explicaciones, pruebas o por el empleo de otros métodos a fin de ayudar al que le escucha a aceptar y recordar lo que oye. En otras palabras, la labor del maestro es la instrucción, la enseñanza, el desarrollo y el perfeccionamiento de los discípulos. Y el sueño de todo maestro es tener discípulos que a la larga le superen. No, hombre, si un maestro predica excelente, enseña excelente, y de repente sus discípulos salen mejores, el maestro tiene que sentirse como realizado, contento y, como dicen por ahí, orgulloso de la labor exitosa que ha hecho, reflejada en que sus discípulos lo aventajaron. Así que un consejo para usted, mi amado pastor: si en su congregación hay un hermano que está predicando mejor que usted, dele gloria a Dios, gócese. Y no vaya a cometer el error de decir: no, yo a este yo le voy a quitar las plumas porque allá anda en el corito, el pastor mató a miles y el ayuda mató 10,000. No, si es que la gloria no es ni para usted ni para mí, ni para David ni para Saúl. La gloria es para el Señor. Ahora, cuando ya en la congregación hay muchos predicadores que son líderes y tienen y son top y están a la altura, y ya no cabemos porque hermano, a veces el nidito es chiquito, ¿verdad? Y los pollos crecen y echan cuerpo y ya no caben en el nido. ¿Qué es lo que hay que hacer? Volar. En otras palabras, si en la congregación se diera el caso de que Dios levanta y levanta, ¿qué hacemos? Abrir nuevas filiales. Proyectémonos en las misiones. Abramos otras filiales para que todos tengamos cancha ¿de qué? De predicar y de desarrollar talentos y ministerios que Dios nos dio. Amén. Entonces de eso se encarga él, el maestro de la enseñanza. Ahora, el apóstol Pablo, note, yo voy a ir rapidito. En hebreo su nombre es Saulo. Saulo. Y Saulo quiere decir pedido o anhelo. Pedido o anhelo, lo que nos hace recordar una instrucción de nuestro amado Señor Jesucristo. Él dijo: rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su obra, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Entonces los buenos pastores, los buenos ministros, los buenos maestros del evangelio, hay que pedirlos al Señor
hay que anhelarlos. Y si usted encuentra uno, cuídelo, cuídelo, apóyelo. Ahora, si su pastor es tatarata, bolo, chichipate, es hipócrita y es de doble cara y tiene dos trajes, uno de cordero o de mansa paloma y el otro de lobo rapaz, entonces no lo apoye. ¿Qué está haciendo ahí? Usted está ahí porque de seguro usted y él son coyotes de la misma loma. Sí, es que hay gente que sabe que su pastor está torcido, pero ahí están. No, dicen, es que yo no vengo por él, yo vengo por el Señor. No, deje de cuento. Usted y él son ratas del mismo piñal, son del mismo mazacuatal. Sí, es que cómo yo voy a estar en un lugar donde sé y me consta que el pastor anda torcido, que es primo de Belial, que es primo del anticristo, que es pariente del cadejo blanco, el cadejo negro. No, hombre, o sea, es que la Biblia así lo dice. En la primera iglesia a la cual Dios le envió un mensaje, capítulo 2, que es la iglesia de Éfeso, el Señor felicita a la iglesia de Éfeso diciéndole: has probado a los que se dicen ser apóstoles, ¿y qué? Y no lo son. Así es que la iglesia tiene el deber y la obligación ¿de qué? De probar a sus ministros. Si son ministros de verdad, apóyelos. No sea ingrato. Porque a veces el pastor está sudando la gota gorda y esforzándose y la gente no apoya. Y eso a cualquier ministro, por muy de Dios que sea, desanima. Miren Elías cómo le dijo al Señor: Señor, solo yo he quedado. O sea, estaba desanimado. ¿Cuántos pastores, buenos pastores, pueden estar desanimados porque la gente no le apoya, no le colabora? Por supuesto que como pastores y ministros dependemos de Dios, no de la gente. Pero aprovecho para decirle a la gente que si tiene un buen pastor, que lo apoye. Amén. Entonces Saulo es deseado, pedido, anhelado a Dios. Ahora, en griego la palabra es Paulus. Paulus, que significa pequeño. Pequeño. ¿Eso qué quiere decir? Que por muy grande que un pastor llegue a ser, por muy bien que llegue a predicar, por muy experto, por muy dotado, por muy versátil, la gloria, la honra, la alabanza son para Cristo. Y que en nuestros labios se confiese la palabra que dijo Juan el Bautista: conviene que Él crezca y que yo mengüe. Si usted no vino a verme aquí la bonita cara que yo tengo, ¿o sí? No, usted vino por el Señor. Todos venimos por el Señor. No venimos por el hombre. Venimos para poner nuestra mirada ¿en quién? En Cristo. Al hombre le gusta que pongan la mirada en Él. Y ahí andan los pastores. Ey, le gusta como predico yo. Va que sí. ¿Cómo sintió el estudito de hoy? No, yo le aseguro que en otras congregaciones no tiene lo que aquí hay. No, hermano, la gloria es para Cristo. La gloria es para Dios. No, hombre, si el Señor en un burro entró a Jerusalén, hasta burros puede usar, pues. Entonces, ¿cuál es la pena? Ahora, Pablo era pequeño, le daba la gloria a Dios. Fue el primer teólogo y recibió el apostolado de la gentilidad. Él nació en Tarso de Cilicia, que hoy es Turquía actualmente, ¿verdad? Y se dice que Pablo era de la tribu de Benjamín, Filipenses 3:5, circuncidado al 8º día, y en cuanto a la ley era fariseo. Él mismo más adelante dice que fue criado bajo la tutela ¿de quién? Del maestro Gamaliel. ¿Qué quiere decir entonces? Que desde pequeño, ¿qué? Amó ser instruido. Más adelante a Timoteo le dice: y que desde la niñez has conocido la escritura. Entonces lo primero es que el maestro instruye
Pero el discípulo le toca ser instruido. Y usted no puede llegar a ser buen maestro si primero no es buen discípulo. Ojo con eso. Yo hablo con los pastores porque muchos de ellos después se quejan porque la iglesia no aporta, no diezma, no ofrenda. Y les pregunto, ¿y cuando usted era miembro de la iglesia diezmaba y ofrendaba? Y ahí dice, entonces pues, no, si lo que queremos ser después, como maestros, practiquémoslo como discípulos. Amén. Ahora, dice la palabra también que Pablo era ciudadano romano a la vez que ciudadano judío. Se cree que era de madre judía y de padre romano. Algunos también dicen que Pablo fue aceptado en el Sanedrín. Y cosa curiosa, para ser aceptado en el Sanedrín debía ser un hombre casado. Entonces suponen que si Pablo estaba en el Sanedrín, para poder ser reconocido e ingresar, tenía que ser un hombre casado. Pero en todo el ministerio público de Pablo se mira que es soltero. Entonces, por lógica, algunos estudiantes deducen que lo más probable es que era casado, ingresó al Sanedrín, en viuda, y viudo decide consagrar su vida para el Señor y desarrolla en solitario todo su ministerio. Pero esas son, ¿qué? Suposiciones. Yo no lo puedo asegurar. Yo solo se lo digo para que usted lo conozca. Ahora, a mí me parece comprensible y hasta cierto punto aceptable, pero tampoco se lo puedo afirmar porque yo no estoy autorizado por Dios para asegurar lo que la Biblia no asegura. Si no lo dice la Biblia, ¿para qué lo voy a asegurar yo? Me voy a meter en problemas. Pero sí le digo lo que se piensa de Pablo, ¿no? Entonces se dice también que Pablo allá en Hechos 23:16 tenía un sobrino, tenía una hermana, en Hechos 22:3 que era criado y en la enseñanza bajo los pies de Gamaliel. Entonces había participado en ese proceso de enseñanza e instrucción. Se había destacado, pero como fariseo, celoso y destacado en sus creencias, llegó a sentir ardor contra la iglesia cristiana, de tal manera que conseguía cartas para perseguir a los cristianos. Se convirtió en perseguidor. Entonces, ¿qué le pasó a Pablo? Simple. ¿Cómo es eso de que siendo instruido a los pies de Gamaliel, después se convierte en perseguidor de la iglesia? Simple. Porque la gente practicaba religión a ciegas o religión por religión. Y el evangelio no es religión. ¿Qué quiere decir entonces? Que aún nosotros como cristianos podemos convertir el cristianismo en religión y defender posturas apasionadamente, aun y cuando no estemos en la claridad de la sana doctrina. Entonces, huyamos convertir el cristianismo en religión y tratemos entonces de convertirlo en una experiencia personal, en una comunión personal con el Señor. Cuando Pablo conoció a Cristo, camino a Damasco, que el Señor lo derriba, él le preguntó: Señor, ¿quién eres? Y él le dijo: yo soy Jesús al que tú persigues. Y de ahí en adelante Pablo tuvo una relación personal. Entonces nadie puede ser autoridad de la iglesia sin tener una relación clara, meridiana, fuerte y continua, fortalecida, una comunión íntima con el Señor. Quiero advertir que me da un poquito de temor saber que hay pastores que no oran.
¿Y cómo es eso que son pastores, verdad? Y ya no oran. ¿Por qué? Porque tenemos cargada la agenda. Tenemos visitas, tenemos desayunos, tenemos conferencias, tenemos simposios, tenemos reuniones, tenemos asambleas, tenemos reuniones ordinarias, tenemos sesiones, tenemos cultos, tenemos estudios, y ya no hay chance de orar. Ya no hay chance de orar. Entonces Pablo, hermano, era un hombre que entendía que si él iba a estar al frente de la obra del ministerio, el que tenía o el que debía tener una comunión íntima personal era él. Entonces, los primeros en la vida de comunión tienen que ser los pastores. A mí me llama siempre la atención cómo el Señor a los discípulos allá en Getsemaní les dijo: ¿no habéis podido velar conmigo? Por lo menos una hora. Ahora, ¿cuántas horas oró en Getsemaní el Señor? Dígamelo usted. 3 horas. Porque primero les dijo: oremos una hora. Regresó, los halló dormidos. Fue la segunda vez, regresó, los volvió a hallar dormidos. Regresó y ya después les dijo: no, yo ya, tranquilos, ahorita viene el que me va. Entonces, 3 horas. ¿Cuántas horas deberíamos de orar nosotros? Alguien dijo: todos los creyentes mínimo deberían de orar 1 hora. Ahora, si el creyente común ora 1 hora, ¿cuánto debe orar el pastor? El pastor. Pastor, o ya sé porque usted predica todo tatarata. O ya sé porque cuando usted predica no se le siente nada. O ya sé porque no se le convierte ni una mosca. O ya sé porque no tiene unción. No ora. No ora. Oremos, hermano. Oremos. Es que el pastor que ora es un pastor ungido. El pastor que ora es un pastor con frescura, con unción, con respaldo de Dios. Y Pablo era un hombre ¿de qué? De unción y de respaldo de Dios. Pablo tenía una vocación ¿qué? Misionera. Desarrolló por lo menos 3 viajes misioneros. Es decir, pasión por las almas, pasión por la obra. Levante la mano y dígale: Señor, yo tengo pasión por ti, pasión por el evangelio, pasión por la obra. ¿Va a ir a la iglesia? Si no llueve, usted no tiene pasión de nada. Sus pasiones son otras. No, el que le sirve al Señor. Mire cómo dice el mandamiento, el primer mandamiento que es citado en los evangelios: amarás al Señor tu Dios. ¿Cómo? Dígalo. Todo tu corazón, toda tu fuerza, toda tu mente, todo tu ser. ¿Se dedica usted así al Señor? Si no se dedica así, ¿cómo es eso de que quiere ser pastor? Mejor compremos un saquito de papas, hermano, o platanitos, una java, y subámonos a los buses a vender, pues. Porque el trabajo es digno. Si uno trabaja honradamente, Dios lo bendice. Pero es mejor reconocer eso y no andar diciendo que somos pastores y ni siquiera queremos orar y estar en comunión con Dios. Y no tenemos ese espíritu misionero. No, el apóstol Pablo tenía ese espíritu ¿qué? Misionero. Pasión por las almas. En seminarios con pastores se dice: el celular del pastor, ¿qué pasa? Nunca se apaga. Así suene a las 11 de la noche, a la 1 de la madrugada, el pastor tiene que estar ahí para su oveja, para su gente, para sus discípulos. No a la hora que usted me llame, me cambio y rapidito me voy con usted al pollo campero. A la hora que usted quiera. Es que nos toca a veces, hermano, esforzarnos. A veces, les soy honesto, he recibido llamadas donde estoy comiendo, hermano, comenzando a comer, y ya tengo que atender la llamada. Y cuando vine a ver, ya los frijoles están helados, ya no lo siento igual. Pero ¿qué es más importante? ¿Esa comida o hacer la obra? Cristo lo dijo: yo tengo una comida mejor que todas. Mi comida es hacer la voluntad de Dios.
Entonces ese es el ministro, el que da la talla, el que tiene un espíritu de oración, el que tiene pasión por las almas, el que ama la obra. Aparte pues, el maestro, que era Pablo, formaba nuevos ministerios y fundaba iglesias. Es decir, era un hombre exitoso en la obra, ¿qué? Misionera. Misionera. Hay que entrarle a la obra misionera. Ahora, hablemos, porque el tiempo se fue, hablemos un poquito del discípulo. El discípulo en este caso es ¿quién? Timoteo. Y mire cómo dice el verso 2, a Timoteo, ¿qué dice su Biblia? Verdadero hijo en la fe. No sé si usted, pero yo así lo aprendí, así me enseñaron. Fíjese que yo puedo regañar a mis hijos, corregir a mis hijos, pero como hijo puedo regañar y corregir a mi papá. ¿Me corresponde a mí corregir a mi papá? No. Y todo hijo que quiere imponérsele al papá, corregir al papá, mandar al papá, merece, hermano, un tapaboca, pero bien pues, aunque se le aflojen los dientes. No me vaya a ir a acusar y me metan con la ley Lepina. No, es solo un lenguaje folclórico para enfatizar una verdad. No se preocupe. Aleluya. Pero sí me explico, ¿no? Cuando la Biblia dice Timoteo, verdadero hijo, es que Timoteo a Pablo lo respetaba como un hijo respeta a su papá. Fíjese que no sé si usted se recuerda cuando Noé hizo una viña, cosechó y se echó los traguitos bien fermentados de vino y dice que la fondió. ¿Se acuerda? Entonces dice ahí que ya Bolo le agarró de bailar, ¿verdad? Yo toqué y entonces comenzó el Noé y dice que se quedó ahí tirado desnudo. O sea, se quitó la capa, se quitó la túnica y se quedó pelado, hermano. Ahora, en la Biblia, culturalmente la desnudez era quedarse en túnica interior. No es que estaba en pelota. Ahora, el punto es que dice la palabra que llegó el hijo. ¿Quién hijo? Cam. Y el nieto, Canaán. Y lo vieron desnudo. ¿Y qué hicieron? Se burlaron de él. ¡Ja, ja, ja, ja! Pero cuando Sem y Jafet oyeron que el papá había estado desnudo, dice que entraron, pero entraron caminando para atrás, ¿verdad? Con la túnica para cubrirlo, para levantarlo, y cubrieron sus vergüenzas. ¿Qué significa? Que a nosotros como hijos no nos compete escarbar, hacer alarde de los errores de nuestros padres. Nos compete a nosotros cubrir las vergüenzas, honrar, en otras palabras, tolerar, en otras palabras. Ahora, estoy hablando en un sentido, porque en el sentido doctrinal y en el sentido digamos, del testimonio, por supuesto, ya lo dije antes, no vamos a apoyar a un pastor pícaro o que dijera, o lobo vestido de oveja. No, no, no. Estoy hablando de que aún los mejores pastores siguen siendo ¿qué? Hombres, humanos, con errores, con defectos. ¿Y qué vamos a hacer con los defectos de nuestros pastores, de nuestros maestros? Simplemente no nos toca, eso le toca al Señor. A nosotros, ¿qué nos toca? Honrarlos, obedecerlos. Dice Pablo más adelante, y el escritor a los hebreos: obedeced a vuestros pastores. ¿Y cómo se va a obedecer? ¿Cómo se puede obedecer? Se obedece mejor cuando se desarrolla una relación de padre a hijo en el sentido espiritual. Así que qué bonito. Bueno, yo como esto lo tengo tan metido en el corazón, permítanme decírselo, yo me siento papá de todos ustedes. Y por eso los abrazo como hijos. Le doy el besito en la cabecita, así como lo hice con mis hijos cuando estaban chiquitos. Y los trato con respeto y con dignidad.
Entonces, esa es la mejor manera de obedecer y de someterse, ¿verdad? Desarrollar una relación de padre a hijo. Ahora, Timoteo significa el que honra o ama a Dios. Es contracción de dos palabras griegas, tima y teo, que es Dios. Entonces es el que ama, el que honra o el que ama a Dios. Timoteo vivía en Listra con su madre y con su abuela, con Loida y con Eunice. Cuando Pablo llegó a Listra, eso usted lo va a ver allá en el capítulo número 16, Pablo quiso que Timoteo fuera con él. ¿Qué significa? Que los pastores tienen la responsabilidad de abrir los ojos espirituales y los ojos de la fe para descubrir los talentos, vocaciones y llamamientos que el Espíritu Santo hace en los miembros. Entonces, yo ya he tenido el caso que conozco un hermano, yo digo, este va a ser pastor. Y como que el Señor le abre a uno, ¿no? Entonces Pablo, todos veían al muchachito allá, dicen que era jovencito, introvertido, pero Pablo vio en él a un gran líder, ¿ya? Entonces, Timoteo, entonces, entendió la visión de Pablo y se ajustó a la visión. Eso es lo que tiene que hacer el discípulo, ajustarse al proceso, ajustarse. Y Timoteo pasó por un proceso de enseñanza en el cual hubo instrucción seguramente, en el cual hubo ejercicio, aprendizaje, y Timoteo se sometió a todo y hasta que a Pablo lo consideró ya capaz, se dice que lo deja como pastor. Algunos lo ubican en Éfeso, pastoreando Éfeso, como Tito pastorea la provincia de Creta. Por esta causa te dejé en Creta, más adelante vemos eso. Entonces los discípulos se someten al proceso. Ahora, el proceso tiene cosas que a uno le gustan, pero el proceso tiene cosas que a uno no le gustan. Fíjese que conocí un hermano, perdone, yo quiero hacerlo rápido. Conocí un hermano que era médico, y como médico profesional tenía su secretaria, sus trabajadores, su clínica. Lo que menos hacía era lavar un trasto. Pero en la iglesia lo eligieron como diácono. Y el coordinador dijo, voy a probar a a ver si de verdad quiere servirle al Señor. Y es humilde. Y el primer privilegio lo mandó a lavar los baños. Y desde entonces que recuerdo, como que ese ha sido uno de los privilegios donde la gente rebuzna. No, yo quiero andar con el corbatín, yo quiero hacer de este otro privilegio. No, hermano, no, hay que aceptar el proceso y comenzar desde donde Dios nos permite comenzar. Y en el camino es mejor lo que la Biblia dice: alábete el extraño y no tu propia boca. No sea pagado de sí mismo, sino que permita que los demás reconozcan las virtudes y todas las cualidades que hay en usted, y que sea el mismo proceso que lo vaya promocionando. Otra cuestión, el discípulo tiene que aprender esta palabra también que está en la Escritura: el que es fiel en lo poco, en lo mucho lo pondrá. No, hombre, si cuando entre los diáconos se quiere escoger un coordinador, no se va a escoger lo peor o aquel que ha hecho la obra de manera negligente o indolente, sino que se escoge aquel que se ha destacado en su servicio. Es decir, el que en lo poco es fiel, sobre lo mucho se pone. ¿Ya? Entonces es aceptar, como dije, el proceso, ¿verdad? Entonces básicamente me ganó el tiempo, hermano. Ahí me quedo con esto del maestro y el discípulo. Entonces nosotros somos una iglesia con enseñanza, una iglesia con ministerio de enseñanza, y debemos sentirnos, no sé hasta qué punto, humanamente hablando, orgullosos, ¿no?, de que en este lugar se nos enseñe, que en este lugar se desarrollen las cualidades, las virtudes, y ¿por qué no?,
si el Señor regala el llamamiento, también vamos a promocionar esos llamamientos. Dicho sea de paso, prepárense para diciembre, vamos a hacer un pachangón, porque vamos a ordenar a un ministro del evangelio, aquí en esta congregación. Amén. Y así como él, a todos los que el Señor confirme y reúna todas las cualidades y todo lo que es propio del ministerio. Que el Señor le bendiga. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te doy gracias por esta palabra que me has permitido dar a tu iglesia, enseñarle. Padre, yo sé que el tiempo ha sido corto y que la temática es profunda, que tal vez solamente he dado las líneas gruesas o las menciones de aquellas cosas importantes, pero suplico, Señor, que este mensaje cale en la conciencia de cada uno por nombre, y que tu Espíritu Santo se encargue, Señor, en desarrollar todas estas verdades en la vida práctica de tu amada iglesia. A usted que ha estado conectado, gracias. Le recordamos estar pendientes de nosotros los días martes y jueves a las 6 de la tarde y domingo a las 9:30 de la mañana. Que el Señor le bendiga.